Buenos días, Ana y Alejandro. Buenos días a todas las personas que están conectadas y a las que están llegando. Gracias a la Cámara Colombiana del Libro por este espacio. Este es un evento en el marco de Colombia Lee a la industria editorial. Hoy estamos acá para escuchar sobre las experiencias y las trayectorias profesionales de Ana Sánchez y Alejandro Amaya. Buenos días. Hola. Buenos días, Buenos Silvana, días. hola Ana, y hola a todos los que nos Alejandro. acompañan. Hola, bueno, para dar inicio a esta charla, leeré sus perfiles. Entonces, Ana Sánchez es diseñadora gráfica de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es socia fundadora del estudio de diseño Huevo Frito y se desempeña como docente de la Salle College en el programa de gestión de industrias creativas. Tiene más de 15 años de experiencia en el ámbito editorial, en los que ha trabajado con editoriales como Alfaguara, Norma y Planeta. Y Alejandra Maya es diseñador gráfico e ilustrador egresado de la Corporación Unificada Nacional y de la Fundación de la Andina. Es socio fundador y director gráfico de Book and Play Studio, cuenta con más de 12 años de experiencia profesional en el campo editorial, ilustración, diseño y desarrollo digital, y ha trabajado por organizaciones como Editorial Planeta, Editorial Norma y 3J Editores. Hola, ¿cómo están? Bien, Muy bien. bien. Gracias, Silvana. Bueno, gracias a Gracias. ustedes. Bueno, ahora quisiera que cada uno de ustedes nos amplíen un poco sus perfiles, nos cuenten cómo llegaron al diseño editorial y bueno, cuáles son sus referentes. Empieza Ana. ¿Pienso yo? Bueno, sí, Dale. bueno, pues yo les cuento que yo llegué al mundo editorial, yo creo que un poco por serendipia, cada vez estoy pensando que es más una coincidencia de la vida llegar al tema editorial, porque cuando me gradué no tenía claro, yo tenía claro que quería salir a trabajar, pero no tenía claro si lo mío iba a ser agencia de publicidad, si lo mío iba a ser marca, branding. Y por cosas de la vida, una compañera de la universidad se fue a estudiar, le habían ofrecido un trabajo en Editorial Norma y se fue a estudiar a Argentina, entonces pues no pudo aceptar esa vacante y en la entrevista de trabajo me recomendó. Yo estaré agradecida toda la vida por esa recomendación que hizo y casi que me pasó, ¿no? La palabra, digamos, ahí en esa entrevista de trabajo y yo llego a Editorial Norma a trabajar con Natalia García, es mi primera editora, hoy es editora de Penguin Random House y pues ha sido como la persona que me mostró que el mundo editorial era lo mío. Yo había hecho unas prácticas en una agencia de BTL y estaba como muy emocionada con lo que era la adrenalina de ese lugar. Sin embargo, cuando conocí el mundo editorial y empecé a trabajar, a hacer libros infantiles con Natalia, pues me sentí como que eso que llamaban el llamado de la vocación realmente existía, ¿no? Y decidí que lo mío claramente eran los libros. Trabajo ahí varios años y luego paso a ser, soy diseñadora editorial para América Latina en Norma. Entro en varios proyectos de temas infantiles, temas de licencias, que más adelante me dan muchísima experiencia para trabajar marca desde el estudio. Y luego entonces me llaman de Alfaguara para hacer jefatura de arte, ya no hay dirección sino jefatura de arte de todo lo que tiene que ver con interés general y ahí trabajo varios años con los sellos de lo que en ese momento era el Grupo Santillana y cuando empieza todo el boom del tema de la digitalización de los contenidos editoriales, yo pego el brinco a lo digital, hago una serie de especializaciones y me vuelvo digamos, la encargada para Colombia de la digitalización del fondo del Grupo Santillana de Interés General. Los contenidos digitales obviamente me enamoraron y fueron los que al final terminan empujándome a la independencia y fundó el estudio de diseño digital Huevo Frito en el 2012, precisamente para poder pasar toda esa experiencia con libros y contenidos a entornos digitales. Ha sido como súper emocionante trabajar en la producción editorial, porque lo que a mí más me llama la atención son las historias, los contenidos, poder transformar información en experiencias, ha sido como lo que más me ha apasionado como en mi carrera y asimismo pues tengo muchos referentes, digamos, del mundo editorial
en términos de diseño, en términos de estética, pero lo que más me ha llamado la atención es la concepción, ¿no? Desde el contenido de los universos literarios, ¿no? Voy a compartir pantalla rápidamente para mostrar algunos de mis referentes y poderle dar la palabra a Alejandro y no monopolizar. No, tranquilo. Uno de mis referentes es Rodrigo Coral. Él es colombiano, radicado en Estados Unidos, tiene un estudio de diseño. Les recomiendo rodrigocoral.com. Sus proyectos editoriales, pues obviamente siempre han sido grandes marcas, grandes firmas y han sido bestsellers y para mí pues es súper emocionante acercarme a las historias desde las imágenes que él construye. Él es una persona súper talentosa que genera unas metáforas impresionantes y ese ha sido como de los referentes contemporáneos que más he seguido o le he seguido la pista. Me gusta mucho que su estudio está transformándose ahora a contenidos digitales, pero en términos audiovisuales. Él está haciendo ahorita todo lo que tiene que ver con portadillas y entradillas de Netflix para producciones puntuales de Netflix, pero él viene del mundo editorial también, entonces como que esos brincos que hacen los diseñadores me llaman mucho la atención. Siempre he trabajado en editoriales, Casa Matriz España. Tengo muchos referentes españoles. Eric Hardy es uno de mis referentes de antaño. Me gusta mucho lo que él hace en términos de cubierta. Bueno, Pep Carrió, que tuve la oportunidad de conocerlo en una feria del libro, siendo moderadora de una mesa de foros, y él sí que fue inspiración mía porque él fue el diseñador de Alfaguara, y pues esta es una colección que me tocó aprendérmela, casi que apropiármela y entender cómo la construyó, pues para mí realmente fue un gran referente en varios de mis trabajos. Me gusta mucho la manera en que Pep trabaja, piensa y genera equipos de trabajo y la conceptualización de colecciones es lo que a mí más me emociona. Otro de mis referentes es de David Pearson, que también tiene unas colecciones maravillosas para Penguin, que son muy gráficas y se distinguen del diseño español en que la gráfica tiene mucho que ver con texturas y con módulos, con retículas, pero los españoles obviamente hacen eso mismo desde lo objetual, desde las texturas, y para mí todo lo que tiene que ver con colecciones me apasiona, ¿no? La construcción de una colección es de las cosas que a mí más me ha apasionado en términos de diseño editorial. Y algo que me trajo, digamos, los referentes de trabajar en multinacionales españolas es esa idea de poder como aglutinar, como recoger, tener esa curaduría y esa visión del conjunto en términos editoriales. Bueno, ahí les dejo okay. Esos links de bibliografía por si quieren chismosear más, pero pues nada, le paso la palabra a Alejandro. Gracias, Ana, súper interesante los referentes. Yo he visto algunos que me parecen también muy bellos. Mi historia comienza desde muy niño. Siempre me ha gustado la ilustración, la pintura. Mi familia tiene una fundación de artes y oficios que se llama Fundación Cultural Calarte, y entonces desde muy niño estuve como involucrado o muy sumergido entre este mundo artístico. Conocí muy niño a un ilustrador que se llama Azeta, y Azeta hacía unos proyectos editoriales para Editorial Norma, y yo quedé fascinado en la forma que él ilustraba sin borrar, no borraba, eso para mí fue impresionante. Entonces ahí decidí y desde muy niño dije yo quiero hacer esto, quiero hacer libros. Entonces empecé a estudiar pintura, unos semestres de pintura en la fundación, luego empecé a estudiar diseño gráfico en la CUN, la Corporación Unificada de Educación Superior, en esa época era técnica. Entonces cuando terminé el técnico decidí que quería irme por una editorial. Me presenté a Editorial Norma también y empecé a trabajar licencias. Digamos que les gustó un poco el portafolio, empecé a trabajar licencias
en Editorial Norma. De hecho, cuando yo llegué a Norma, ya Ana precisamente estaba recién migrada, es curioso. Entonces, creo que de alguna manera trabajamos con los mismos editores, ¿verdad? Y los mismos proyectos. También empecé con licencia, yo empecé haciendo backup. Entonces necesitaban un diseñador para poder hacer el backup de muchas licencias, porque en ese momento se estaba migrando, estaban llegando nuevos programas, nuevas plataformas y estaba terrible. Entonces fue un bagaje grande porque aprendí a cómo se construía, cómo se estructuraba un libro, ¿no? Me gustó mucho, duré en Norma como 6 años. Estuve en el proceso en que en Norma empezó a migrar, ¿no? Y quedé solo como diseñador en Norma, manejando parte de la literatura de LIG, ¿no? Literatura infantil y juvenil. Y luego ya había tenido unos acercamientos con Oscar Abril, que es mi actual partner y socio fundador de Book and Play. Más adelante les cuento. Y me llamó, le gustó el portafolio y empecé a trabajar en Editorial Planeta. En Editorial Planeta fue también un gran aprendizaje. Fueron 2 años que trabajamos fuertemente conociendo nuevos autores, nuevos editores, nuevas formas de trabajo en equipo, porque venía solo, ¿no? De alguna manera, un buen tiempo. Y decidimos irnos los dos al mismo tiempo. Planeta casi nos ahorca en ese momento. Y decidimos, él era como el editor, en ese momento era editor editorial, y yo era como el subdirector, el segundo en el equipo para la toma de decisiones, y decidimos fundar Book and Play. Entonces Book and Play nace hace 5 años y es una experiencia, creo que ha sido la experiencia más gratificante, enriquecedora a nivel personal y profesional, porque empezamos con editorial, ¿no? Empezamos porque veníamos del mundo 100% editorial, tanto él como yo, y decidimos formar Book and Play. Actualmente somos un estudio de diseño gráfico creativo multidisciplinario, siendo multidisciplinarios porque realizamos, digamos que muchos ámbitos del tema del diseño visual. Con sede en Bogotá y Lima, actualmente estamos trabajando en unos proyectos muy interesantes y muy bellos que más adelante podríamos tener la oportunidad de hablar, si nos alcanza el tiempo, en Lima, en Perú, el cual hemos viajado para muchos proyectos. Nos encantan las nuevas historias y los productos, tanto impresos como editoriales. Ayudamos a emprendedores y a empresas a mejorar su imagen, ¿verdad? Y que sus productos y proyectos tengan un valor visual. Y así es como estamos hoy. En referentes, mira, a mí me gustan varios referentes, creo que por mi inclinación a la ilustración, ¿verdad? Por mi inclinación a la pintura, y en la gran mayoría de proyectos que trabajamos nos encanta la ilustración. Creo que es uno de las premisas también. Además del fuerte tipográfico, porque nos encanta trabajar con tipografías que no sean viejas, sino menos de 5 años, ¿verdad? Y me encanta, por ejemplo, Shaun Tan, que Shaun Tan es un ilustrador australiano que me parece muy increíble, me encanta el imaginario de él, me encanta cómo aborda los personajes, me parece increíble, y de alguna manera relacionamos los personajes con un libro, ¿no? Un libro termina siendo un personaje, tiene su propia identidad, su propio carácter, ¿no? Su propia estética. Entonces me gusta personalmente mucho eso. Y hay unos estudios que seguimos, o que me gusta a mí seguir también, independientes, estudios de diseño, editoriales independientes aquí en Colombia, que me parecen muy interesantes nombrarlos en algún momento, porque hay cosas muy interesantes como El Cajón, que es de aquí Bogotá, ¿verdad? El Altillo también es muy interesante para que lo
los que quieran datearse ahí. Hay uno que es de Manizales que se llama Estratosfera, que también tiene unos... A nosotros los diseñadores editoriales nos gustan mucho los impresos, ¿no? Es decir, o por lo menos a mí me fascina el impreso, palpar, tocar, las tintas especiales, ¿verdad? Y eso nos gusta mucho. Y estos estudios tienen unos acabados muy, muy bonitos. Creo que por ahora, para continuar nuestra charla. Perfecto, gracias Ana, gracias Alejandro por compartirnos estos referentes. Vamos a ir a verlos todos. Bueno, vamos a continuar hablando de proyectos editoriales. Sabemos que involucran una obra, por lo mismo un autor, un editor y un diseñador principalmente. Es necesario que entre todos establezcan un diálogo horizontal, un lenguaje común siempre en pro del proyecto. Teniendo en cuenta esto, cuéntenos sobre sus experiencias en los proyectos editoriales, el que más han disfrutado, el mayor reto, del que más libertades tuvieron, con el que más pudieron experimentar, del que más aprendieron. Bueno, Okay, yo quería decir antes que lo que dice Alejandro es muy cierto. Nosotros hemos estado como en universos paralelos, ¿no? Sí, no hemos coincidido en tiempo-espacio, pero hemos coincidido en espacios en diferentes momentos, ¿no? Y con personas. O sea, yo creo que hemos compartido equipos de trabajo y yo creo que por esa misma razón, cuando yo conocí el trabajo de Alejandro y de Book and Play, fue como que dije, wow, qué chévere esto. Y es porque uno se encuentra, ¿no? Se encuentra en el trabajo de los otros precisamente por los equipos que forma. Somos muy pocos en el mundo editorial en Colombia, entonces terminamos como rotándonos la silla caliente. Pero ya digamos, hablando de proyectos en ese sentido, pues yo me he gozado todo. Yo me he gozado desde los libros de licencias, como tú también lo sabes. Ahí se aprende muchísimo manejo de marcas, se aprende muchísimo la concepción del libro, estructuralmente, como tú decías, pero ha habido retos grandes en términos profesionales. Ha habido retos grandes en términos de tiempo, de presupuesto, y yo no sé si a Alejandro le pasa, pero a mí me pasa que el hecho de haber trabajado en lo que el gremio llama las editoriales comerciales, pareciera que tuviéramos billetera abierta, pero pues no es cierto. O sea, uno ve los proyectos que hacen los independientes y uno dice, ¿qué es esta delicia de papel? ¿Por qué tienen todas estas tintas? ¿Por qué pudieron hacer esos estampados? Y nosotros que trabajamos en las grandes, ¿no? Como les llaman, Planeta, Alfaguara, a veces no teníamos restringidos, prohibidos y ni se les acerquen a esos acabados. Entonces, esos retos en términos presupuestales, pero además en términos de tiempo, esta carrera que se llama el plan editorial, ¿no? Lo pone a uno a veces en circunstancias en las que uno como que realmente tiene que, con presión, tomar decisiones de diseño. No son de otra cosa que de diseño, porque hasta ahí llega nuestra verdadera envergadura, y es, nosotros podemos proponer soluciones de diseño, pero pues esto es un equipo y las decisiones siempre serán de un editor, y como digo yo, y el papá del libro es el autor, ¿no? El hijo, ese hijo tiene padre y no somos nosotros. Entonces, uno de los grandes retos que yo tuve, digamos, en mi carrera fue el libro de Historia de las Civilizaciones de Diana Uribe, que además de forjarme unos grandes amigos en ese trabajo, de abrirme las puertas de la casa de Diana, de conocerla, de entender cómo crea su información, su divulgación, su narrativa, pues nos puso unos retos en términos técnicos que eran muy, muy, muy difíciles para el momento. Teníamos presupuestos muy ajustados y concebimos un proyecto que, así que voy a sonar súper nerd, resolvió un problema técnico y presupuestal importante. Es un libro, a mí me fascina mostrarles los libros en persona. Es un libro que pues no solamente tiene unos formatos diferentes, ¿no? No convencionales, no estándar, sino además tenía que verse a color sin tener dos tintas, o sea, sin tener más tintas. Es un libro a duotono, sus interiores son completamente a duotono,
Es un libro que tiene referencias bibliográficas y enciclopédicas, no es un libro que tenga un contenido que se lea de principio a fin, y sobre todo el tema presupuestal se veía en la funda de los CDs, pues porque obviamente Diana es voz, Diana es audio, y aquí lo que teníamos era un gran contenedor de CDs. Para su momento sacar un libro de 6 CDs era algo costoso y le llamaban un proyecto de lujo por esas razones la editorial. Entonces el presupuesto que quedaba para lo que nosotros llamamos el libro era reducido, o sea, la mayoría del presupuesto del libro iba a ir a la producción del CD, y por esa misma razón terminamos con el equipo planteándonos un libro de 200 páginas divididas en cuadernillos a duotono, donde cada capítulo tenía que casar en el lugar indicado, y para eso había que sentarse a hacer milimétricamente una diagramación, ¿no? Mandamos a hacer una fuente tipográfica con César Puertas, Vicky Mora nos hizo la diagramación en tiempo récord, Santiago Mosquera hizo retoque digital de por lo menos 2.000 imágenes de derechos de dominio público. O sea, realmente ustedes, yo no tengo cifras ni puedo contarlas, pero en términos presupuestales arañamos, ¿no? Arañamos de todo lo cercano, pedimos favores, hicimos cosas importantes para un libro que pues en su momento fue un éxito total, porque pues era un gran proyecto al que le teníamos mucha fe y tenía que salir en Navidad. Que era una de las grandes cosas que a los diseñadores editoriales nos dicen como, ese es el libro de Navidad. Y entonces es como si nos pusieran la misión de Papá Noel, ¿no? Es como no va a llegar, claro, niño Dios. Entonces ese libro a nivel, digamos, digamos conceptual, pero técnico, me llevó a unos retos muy, muy interesantes. Es trabajar al lado de operarios de imprenta, jefes de producción, tener un diálogo casi que de todo el proceso, para que las cosas se sincronicen en tiempos muy, muy acelerados y lograr, ¿no? Pues que el libro realmente cumpla el objetivo, que es un poco rescatar eso que es todo el audio, ¿no? La posibilidad de que Diana cambie de formato de radio al libro. Ese es como el proyecto retador. No sé si nos turnamos y tú cuentas el tuyo retador y después vamos a los favoritos. Claro, claro. Mira, de acuerdo con Ana, siempre llegan proyectos muy interesantes, pero normalmente son con poco presupuesto, ¿no? Normalmente los libros en Colombia, pues estamos, de alguna manera lo hablábamos, y estamos en un país que poco lee, pero poco lee impreso porque pues estamos migrando y estamos leyendo actualmente de forma diferente, ¿no? Pero todos los proyectos tienen un reto que hay que abordar, ya sea de temas creativos, ya sea de temas de acabados, ya sea de temas presupuestales, ¿verdad? De equipos, que es muy importante. Uno de los proyectos que más me enriqueció también como profesionalmente, y hablo también personalmente porque fue una apuesta que hizo la editorial Planeta, que es el mensajero de Agartha del escritor Mario Mendoza. Me gustaría compartir pantalla en este momento para mostrarles mientras que voy contando un poco este proceso, porque me parece muy interesante mostrar el proceso. Me dicen, a ver, ¿ahí lo están viendo todos? Sí, ya lo estamos viendo. Entonces, el mensajero de Agartha es una colección de 10 libros, ¿cierto? El protagonista es Felipe Izaza, que viaja por lugares misteriosos de todo el continente americano. El escritor Mario Mendoza desde un principio tuvo la certeza de que este libro tenía que tener un componente visual muy fuerte, porque el público al que va era un público juvenil, ¿verdad? Entonces, nosotros, Oscar, Abril, en su momento, y yo, antes de salir de Planeta,
dijimos, nos vamos y nos vamos a trabajar en esta saga. Y viajamos por Latinoamérica con el autor. Entonces, por eso digo que es una gran apuesta de la editorial, en donde se decide que los ilustradores y los diseñadores viajen con el autor a esos lugares, de igual manera que el protagonista, a tener unos viajes desde el corazón de México, ¿verdad? Que es la Sierra Mexicana. Viajamos por Bolivia, viajamos en globo, recopilando el material, tomando fotografías. Tener la experiencia de primera mano tiene un resultado totalmente distinto a estar encerrado en un computador o a ilustrar, ¿verdad? Entonces los resultados son totalmente diferentes. Entonces, aquí, desde el centro de México, desde la Sierra Mexicana en Potosí, Gilitla, fuimos a un jardín muy bello que se llama Jardín de Edward James. Y Edward James fue mecenas de Dalí, de hecho, y se dedicó más de 20 años a crear un mundo, un universo paralelo, ¿verdad? De lo que trata la saga. Entonces, tener la oportunidad de poder viajar por México, por Bolivia, hasta Argentina, pasamos y cruzamos a Uruguay. Entonces, eso fortalece la experiencia, las visuales, la historia, y se termina de construir la historia en los viajes. Veíamos hace un momento cómo todos tomábamos notas, tanto el escritor Mario Mendoza como Oscar, como yo, para poder construir esta saga. Es una saga de 10 libros con más de 400 ilustraciones, donde tenemos artistas también invitados, tenemos varios ilustradores que en el libro, durante cada libro, pues apoyaban un poco y aportaban más a la gráfica, ¿no? Entonces estamos viendo acá, hay uno de los retos y ya, que hablaban hace un momento, y es cómo establecer un diálogo con los lectores, ¿verdad? Desde lo visual nosotros decidimos establecer esos diálogos y creamos un alfabeto. Un alfabeto que, estando en Bolivia, nos encontramos con la Fuente Magna. Y la Fuente Magna es un objeto que se encontró aquí en Pumapunco, allá en Pumapunco, y tiene unos jeroglíficos, ¿verdad? Tiene unos escritos que son muy interesantes y que de alguna manera decidimos establecer esa conexión con los lectores con ese alfabeto. Entonces, a lo largo de todos los libros, teníamos en cada inicio de capítulo un carácter de ese alfabeto. Entonces, tenemos durante toda la saga como estos mensajes encriptados, en donde los estudiantes y los lectores ya se comunican por medio de esto, de este nuevo alfabeto que se creó, ¿verdad? Es una saga que continúa, es decir, es un proyecto que sigue y que trasciende la gráfica. Decimos, nos gusta verlo de esa manera, porque encontramos en las ferias del libro, por ejemplo, que dicen, yo vine porque me gustó la gráfica, yo vine porque quería conocerlos. De alguna manera, los lectores reconocen la gráfica, y eso es algo que trasciende, ¿verdad? Eso es algo que es gratificante, y el compromiso es que los lectores siguen en este mensaje, siguen sumergidos dentro de este universo, y se han visto, por ejemplo, en Villa de Leyva también fuimos, y uno ve chicos con el libro debajo del brazo, tratando de conocer los lugares a los que viajamos y a los que la saga mantiene, ¿no? Entonces es un poco que me quería compartir con ustedes, porque me parece súper interesante este tipo de proyectos y la profundidad que tiene y la conexión que tiene con los lectores desde la gráfica.
Gracias, Alejandro. Sí, incluso acá vemos en el chat que tienes muchos fans, hay muchos fans de este proyecto. Sí, sí. Chévere, chévere. Es que esa colección es Es increíble. una Esa colección colección que es duró 3 increíble. años trabajándose. Es una colección que tuvo unos retos en cada momento, como decía Ana, tuvo unos retos diferentes por tiempos, por lanzamientos, por feria del libro. A nosotros nos ahorcan las ferias del libro a veces. Entonces, pero ha sido muy enriquecedora y gratificante. Gracias. La siguiente era en qué libro tuvimos más libertades, en cuál pudimos experimentar más. Bueno, a mí me fascina experimentar y yo casi que no utilizaba proyectos editoriales para experimentar, pero sí aprovechaba todo el material de marketing y POP alrededor de los libros, que ahí a veces habían unos presupuestos en donde yo me gozaba, digamos que a nivel de materiales y de experimentos visuales, sacar, ¿no?, pruebas antes de arriesgar, no sé, un libro. Sin embargo, hubo un proyecto muy especial de Héctor Abad Faciolince que se llama Traiciones de la Memoria, en el que se los voy a mostrar, es este. Hicimos un trabajo de equipo maravilloso con Carolina López y Santiago Mosquera para hacer este libro y lo que más me gustó es que era un libro que era una reedición de textos, ¿no? En las editoriales muchas veces las reediciones las entendemos como reencauches, ¿no? Y esos reencauches y estas segundas salidas de las obras, pues no se toman con la importancia que tiene pues una novedad. Y yo creo que las reediciones a veces son el pretexto perfecto para de pronto hacerlo mejor, pero sobre todo para experimentar. Es muy posible que la gente que vuelva a un contenido en un segundo momento esté esperando, ¿no?, que el libro le diga cosas nuevas, lo lleve por un nuevo camino, unas nuevas interpretaciones, unas nuevas lecturas. Y entonces esos momentos a mí me gusta mucho, digamos, aprovecharlos, primero porque no tiene la tensión y la presión que significa una novedad, pero segundo porque también es un reencuentro con el contenido. Entonces, este libro tiene, le decíamos en la editorial, la secuela del olvido que seremos, porque realmente recoge un momento puntual, una escena puntual del olvido que seremos, que es el poema que encuentran en el bolsillo de la chaqueta del papá de Héctor Abad Faciolince el día que muere, del cadáver del papá, y esta siguiente historia es un poco un relato forense, ¿no?, y algo como de investigativo en el que Héctor Abad quiere un poco reivindicar que eso que decía su papá, que era un inédito de Borges, era cierto, porque ahí se dan como unas disputas literarias. Además, el libro tiene como, este relato tiene además como un tema como de chisme literario, de que alguien se había apropiado de un inédito de Borges y él quería desenmascararlo, entonces tenía también como una intriga ahí de novela negra interesante. Y ahí entonces nos damos la oportunidad de hacer equipo con José Vicente Daza, y José Vicente Daza nos ayuda, él es fotógrafo y nos ayuda con una serie de fotografías, ¿no?, que realmente lo que hacen es recoger todo ese material que yo llamo forense de la investigación que Héctor Abad Faciolince hace, para poder comprobar que ese poema sí era un inédito de Borges. Y Héctor nos proporciona una serie de materiales que están como parte de toda la investigación que él hace para la construcción de este relato. Entonces, a mí hay una cosa que me gusta mucho en los procesos creativos y es poder desvelar el proceso, ¿no? Entonces, si yo podía mostrar el proceso, los materiales, las pruebas que tenía Héctor, pero a un nivel objetual, o sea, una cosa que realmente tú sintieras que tenías esas pruebas en tu mano, podías llevar al lector por ese camino, ¿no?, de investigación, ¿no?, y de un poco de contraespionaje de si es cierto o no es cierta la teoría de Héctor de que esto es un inédito de Borges. El relato es cautivador, es enganchadorcísimo, pero obviamente en la editorial decían como, pero es que ya lo publicó, es que ya él se conoce, no va a tener el impacto que es una novedad de Héctor Abad.
y yo decía, no, pues lo tenemos todo, tenemos una gran historia, tenemos una caja llena de pruebas, podemos hacer un libro que llame muchísimo la atención y construimos una cosa muy bella también con Ignacio Martínez Villalba, que nos ayudó también en unas propuestas de cubierta que al final no quedaron porque el autor decidió otra referencia del libro, pero nos construyó este hermoso mapa en el que prácticamente muestra cuáles son los viajes que hace Héctor Abad rastreando pruebas por todo el planeta para poder comprobar su teoría de que su papá sí había dicho la verdad sobre ese poema. Pues no quiero dar más spoilers sobre el relato porque realmente los que no lo hayan leído los invito a que lo lean, pero para mí fue una gran experiencia, el equipo, el proceso creativo, el trabajo que hizo la editora con el texto, el acompañamiento del autor, poder ir a la biblioteca de Juan Gustavo Cobo Borda a buscar libros para poder tomar las fotos, hacer las sesiones fotográficas y que realmente la gente tuviera eso que para mí era en ese momento mi idea puntual era que tenga las pruebas, ¿sí? Que tenga acceso a las pruebas. El libro realmente recoge eso. También yo creo que yo soy muy entusiasta en los proyectos en los que me meto así de cabeza y quiero hacer cosas locas y el jefe de producción, Francisco Rey, en su momento me dijo, tengo un lote de un papel importado que sobró de una edición especial de Saramago, quisiera guardártelo, o sea, la gente hacía concesiones por el proyecto de la emoción que el equipo estaba mostrando sobre lo que estábamos haciendo. Y cuando tú enganchas a todo el circuito de la editorial en algo que parecía no tener un gran futuro porque pues era una reedición, realmente reivindicas lo que es el poder del contenido, ¿no? Es que no importa si es una reedición, o sea, si es una reedición es porque importa, ¿no? Y yo creo que eso que es valorar el contenido, valorar la obra, entender las posibilidades y ver las oportunidades es de las cosas que más te disparan la creatividad. Yo creo que con Alejandro coincidimos en que uno se mete, ¿no? Se pone la camiseta, se monta al bus del triunfo, empuja toda la editorial desde la silla del diseñador, ¿no? Entonces dice, no, es que vamos a traer este fotógrafo, vamos a ir a no sé dónde, y metes en este circuito de emoción un proyecto en el proceso editorial, tanto que después el área comercial dice cuándo llega, ¿sí? Empieza a presionar por la llegada del libro. Entonces yo creo que la emoción es de las cosas que más libertades puede abrir y los experimentos siempre tiene uno que hacerlos armando equipos, o sea, teniendo de su lado a todos los componentes para que esos experimentos realmente den el resultado que uno se ha imaginado, porque uno no trabaja solo en su cabeza y en su escritorio, en su computador, sino realmente uno tiene que ir y preguntar al que sabe que eso funciona o al que necesita que le ayude a hacer esas comprobaciones. Es casi como de laboratorio. Uno puede convertir un equipo de diseño en una editorial, en un laboratorio perfecto, porque tiene a todos cerca, ¿sí? Sea una editorial grande, sea una editorial pequeña, yo insisto, las editoriales pequeñas incluso tienen más libertades, tienen que pedir menos autorizaciones, pero uno se la juega, o sea, como dicen, uno juega su capital político ahí, va y habla con el que tiene que hablar para que las cosas pasen. Gracias, Ana. Y Alejandro, ¿qué nos cuenta? Su proyecto. Estaba con el micrófono apagado, perdón. Ana mencionaba algo muy interesante, dos cosas que me parecieron muy interesantes que dentro de lo que nos contabas ahorita de este proyecto, Héctor Abad, pareció bellísimo, es esta necesidad de trabajar en equipo, ¿verdad? Nosotros dentro del estudio, dentro de Book and Play, nos consideramos como un headhunting, ¿verdad? Como este término que relaciona o que decide conseguir nuevos talentos, ¿no? Entonces recopilamos, digamos que, proyectos y profesionales, porque cada persona le brinda algo adicional a los proyectos, ¿no? Le da su imaginario. Quiero volver a compartir pantalla y contarles uno de los proyectos que hace poco trabajamos.
para Fondo Acción, que se llama Mujeres Rurales. Entonces, voy a compartir. Ahí están viendo, ¿sí? ¿Aló? No, no. A ver. ¿Ahí? Está un poco lento el internet. Sí, ya estamos, ¿Ya lo estamos viendo? Sí, pero ya no ¿cierto? está. Exacto. Sí, Mujeres Rurales es un libro aló. que recoge historias de 6 mujeres del Caquetá que se destacan por digamos que por contribuir al desarrollo de sus comunidades frente a 3 aspectos importantes que son lideresas, son educadoras y son emprendedoras, ¿no? Lo trabajamos digamos que con un movimiento social que se llama Nuestro Flow. Y Nuestro Flow, ya habíamos trabajado un libro con Nuestro Flow que se llama Mujeres con todas las letras. Pero ellas con Fondo Acción presentan este proyecto y nos llaman para estructurar a nivel visual y conceptual con las ilustradoras Ana y Natalia este proyecto que me pareció bellísimo porque rescata a las lideresas, ¿verdad? Son personas que trabajan en nuestro país, que trabajan por nuestro país, por nuestra gente y que actualmente tienen tenemos un problema de que los líderes los están asesinando. Entonces nos pareció una forma de poder manifestar también, ¿verdad? De poder contar y poder resaltar en las historias de estas 6 mujeres, en principio. Fondo Acción apuesta por todos esos, digamos que por todo el trabajo y la labor que hacen, apuesta por ellas. Entonces, decidimos hacer unos gatefold al inicio, ¿no? Como para dar una introducción con un mensaje de ellas. Por ejemplo, Eva es una de las lideresas. Mariana es una de las lideresas también. Entonces, a nivel gráfico tenemos un concepto de entramos con el personaje cuando termina una historia, termina también enseñando algo, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Del aporte que estas mujeres hacen para sus comunidades. Entonces, por ejemplo, Claudia tiene una receta increíble del sancocho, ¿verdad? Y es también tratar de recuperar esos saberes ancestrales y que poco a poco o en algunos aspectos y en algunas regiones de pronto se pierde por nuevas tecnologías, ¿no? Un poco una infografía de la vida de ella, ¿verdad? Y mira que el libro cuando termina cada historia, nos ofrece a manera de destacado una introducción para la siguiente mujer, ¿verdad? Este libro no solamente se hizo en español, se hizo en inglés y no solamente es impreso, sino también se hizo una versión digital. Entonces nos parece porque para poder llegar a más personas y que más personas puedan conocer a estas mujeres, pues se hace una versión digital, ¿verdad? Entonces es una forma, quería contarles también este proyecto porque nos parece muy bonito desde un ámbito social, ¿verdad? Y cultural. Gracias, Alejandro. Bueno, yo creo que para ir cerrando, vamos a hacer como unas preguntas aquí para responder un poco más rápido porque nos quedan ya como 15 minutos. Claro. Entonces, pues leyendo sus perfiles y con lo que nos han contado, pues puedo observar que tienen un interés particular por el diseño con enfoque social. Teniendo en cuenta esto, quiero hacerles 3 preguntas, porque les digo cómo responderlas rápidamente, incluso pues ustedes verán si de pronto alguno responde una y otra. Bueno, y es, ¿cómo aplican esto al diseño editorial? ¿Cómo el diseño editorial contribuye al fomento de la lectura? Y cuándo el diseño editorial es el protagonista.
aunque pues ya digamos que esta última nos la han respondido como con la muestra también que han traído sus trabajos, entonces quizás podríamos enfocarnos un poco en las dos primeras. Bueno, yo digamos que en el portafolio de Alejandro y de Book and Play es mucho más obvio el enfoque social que ha tenido, digamos, desde las aproximaciones de los libros que ha diseñado. Yo creo que en términos de diseño social, el diseño editorial tiene una responsabilidad ya importante que es un poco la divulgación de la información y del conocimiento, ¿no? El simple rol de las editoriales en términos de divulgación, yo creo que ya está democratizando, ¿no? Muchas cosas. Por esa misma razón, aunque no lleguen proyectos editoriales que tengan un enfoque social, ¿no? Que tengan desde el contenido ya un enfoque social, visibilizar lideresas o mostrar comunidad o generar salvaguarda de patrimonio, yo creo que el simple hecho de pensarse un contenido para que esté asequible a un público ya tiene su función social, ¿no? Su misma función social. Y eso, digamos que en mi rol como diseñadora gráfica y desde el estudio, nosotros pues realmente trabajamos con editoriales universitarias. A nosotros nos encanta trabajar con editoriales universitarias en términos de divulgación de conocimiento, porque creemos que hay muchos contenidos académicos que pueden estar editados para la gente, como digo yo, de a pie, y solo hay que hacerlos asequibles, y muchas veces hacerlos asequibles es dándolos una mejor cara, ¿no? Haciéndolos más amigables, como menos lejanos en términos visuales y de lenguaje visual al lector. Hay investigaciones maravillosas en las universidades que pueden llegar a lectores de crónica, ensayo, y no van a ser en un lenguaje que sea difícil o que sea muy técnico, porque las universidades las editoriales universitarias están en este momento publicando cosas que tienen un carácter de ensayo bastante interesante. Entonces yo creo que por ese lado ese sería como el rol que podemos cumplir, ¿no? De función social en el diseño. Por otro lado, nosotros hemos abierto una línea de negocio en temas editoriales institucionales. Trabajamos desde hace 4 años diseñando informes de sostenibilidad. Trabajamos con Pacto Global, ODS y todo el tema de reportes GRI. Y lo que queremos es un poco también desde la comunicación visual y desde el diseño infográfico acercar a la comunidad, a la sociedad y a los diferentes estamentos cuáles son todas esas acciones que desde la industria, desde la academia, desde las instituciones públicas se pueden hacer para mitigar impacto social y mitigar impacto ecológico. Y lo que creemos es que la comunicación visual también tiene una función social en términos de divulgación de qué se puede hacer, qué se está haciendo y cómo podemos aportar a la sostenibilidad y al cambio, digamos, de conciencia de consumo, de nuevas prácticas, ¿no? De cerrar brechas de género. Entonces el estudio desde lo comercial claramente ha hecho varios acercamientos para que entiendan que el diseño está en servicio de la divulgación y la divulgación de contenidos y de información que realmente acerquen a temas importantes a la sociedad, pero sobre todo visibilicen que se están haciendo cosas, de que estamos construyendo una mejor sociedad, tanto en el campo como en las ciudades. Entonces, por ese lado, digamos que lo veo más enfocado, digamos, desde Huevo Frito. Tenemos también algunos proyectos que también visibilizan acciones de ONGs o de entidades no gubernamentales, pero desde lo editorial, digamos, ya manera puntual, ha sido más esa aproximación, como poner en servicio el diseño para la divulgación de cosas que sean importantes para la sociedad. Ahora, en términos de fomento a la lectura,
pues yo creo que si tú puedes aterrizar, ¿no? Digamos, poder bajar al ciudadano normal, al lector normal, información que puede estar en áreas muy, muy, muy escondidas de servicios administrativos o por alguna razón gerenciales, ¿no? Estoy hablando de documentos que solamente ve a veces la junta directiva. Y tú puedes hacer eso público porque se dan cuenta que la producción quedó tan buena que es asequible a todas las áreas de una compañía o a todas las áreas de una institución. Yo creo que ahí estás fomentando una lectura de una información que es relevante, pero que no hubiera sido visibilizada si no es porque pues el diseño quedó bonito, ¿sí? Ahora, a mí no me interesa que el diseño sea necesariamente bonito, pero si conecta, o sea, yo siento que estoy cumpliendo esa función social de divulgación. Buenísimo, y de acuerdo con Ana en las divulgaciones. Lo que ya, la labor que hacemos en editorial, en hacer libros, pues ya se hace un aporte social, ¿no? Nosotros en el estudio no solamente hacemos diseño editorial, tenemos gestión de los contenidos, por ejemplo, diseño y desarrollo de aplicaciones, de publicaciones digitales, ¿verdad? De user experience, y estamos entrando y que nos ha ido muy bien en marcas. A lo que voy es que una buena gráfica otorga valor a cualquier contenido, ¿verdad? Y en ese orden de ideas, el diseño creo que es un puente entre los autores y los lectores, ¿verdad? Ese puente es una gran responsabilidad. Nosotros decidimos si hacer un puente mal hecho o hacer un buen puente, ¿verdad? Entonces, ese acercamiento creo que es una responsabilidad que tenemos nosotros desde el diseño editorial hacia los lectores. Este puente puede generar emociones, puede generar sentimientos y hace memorable el producto final para los lectores, ¿no? A nosotros nos aterraba en algún momento en las ferias de los libros ver las gráficas que hacíamos tatuadas, ¿no? Y eso es una gran responsabilidad, es decir, nosotros, por ejemplo, como lectores, somos protagonistas cuando estamos leyendo, ¿no? Entonces, nosotros somos el, el, el no sé, el protagonista de ficción, el aventurero, ¿verdad? Y nosotros a veces nos gustaba dentro del estudio, o nos gusta dentro del estudio participar en las cubiertas, haciendo un tema de fotoilustración. Y verse tatuado es muy extraño, ¿no? Entonces creo que también tener un principio para hacer una buena gráfica, para establecer esa conexión y esa narración gráfica también es muy importante, es una gran responsabilidad. Creo que estamos para hacer buenos puentes, ¿no? Gracias, Alejandro. Gracias, Ana. Me encantaría hacerles más preguntas, pero el De tiempo acuerdo. se nos agota. Entonces, pues, no tenemos preguntas del público, tenemos muchos comentarios. Espero que los lean, los puedan ir leyendo. La gente les dice que excelente trabajo, que admiran sus proyectos. Entonces, pues, de nuevo, muchas gracias, Ana, muchas gracias, Alejandro, por aceptar esta invitación, por hablarnos de su experiencia. Gracias a todos los que se conectaron. Esperamos que lo hayan disfrutado y que les haya sido de utilidad, que vayan a ver como todo esto que nos han hablado hoy. Y ya para despedirnos, quisiera que nos compartieran sus redes sociales para que podamos seguir su trabajo. Entonces, Claro que sí. Antes perdóname, hago una... sí, Alejandro, queremos desde el estudio hoy, para los que están conectados y nos acompañan, aportar de alguna manera en este camino. Y entonces estamos haciendo un concurso. Queremos dar un regalo para todos los lectores y es un kit de un libro del mensajero de Agartha,
unos pósters que tenemos y unos separadores para las primeras personas que nos escriban a nuestras redes sociales, ya sea en Instagram o en Facebook. Book and Play Studio en Facebook y Book and Play Studio en Instagram, ¿verdad? Los invitamos también a que conozcan nuestra página, bap-studio.com. Y bueno, las primeras personas que nos escriban con 2 preguntas, tenemos 2 preguntas hoy, de las cuales hemos hablado durante la charla. Y la primera es, ¿cómo se llamaba el corazón que visitamos por primera vez en México? Que es un jardín, ¿no? El jardín, ¿cómo se llamaba? Ay, yo Y el otro es, ¿de dónde sale la inspiración para crear el alfabeto del mensajero de Agatha? A las 2 personas que nos escriban, les estaremos en su momento desde redes regalando estos 2 kits. Es por Facebook, ¿cierto? Tienen que Por dar las Facebook respuestas a o por Instagram, las 2 primeras personas que nos escriban. revientan las redes en este momento. Sí, ahora- Está, Ana. Bueno, pueden visitarnos en la página web huevofrito.com.co. En el pie de imprenta abajo encuentran nuestras redes sociales en Instagram, @huevofrito.co, y Facebook también nos encuentran como huevofrito.co. Ahí pueden ver toda nuestra trayectoria. LinkedIn también estamos, pero pues en esas 2 somos mucho más activos. Chévere. Listo. Tuvimos una pregunta ya al final, no sé si tuvimos 2 minutitos, y es, ¿cómo aconsejarías a alguien que apenas empieza en el diseño editorial? Si podemos darle una respuesta así cortita. Wow. Bueno, Sharon, yo te digo que uno obviamente se gradúa de diseño sabiendo poco, queriendo hacer de todo y anhelando mucho. Creo que el mejor arranque, por lo menos en mi experiencia en el diseño editorial, es hacer excelente dupla con tu editor. Si tienes una conversación de tú a tú, como lectores, como creadores, como filtro, como puente, como dice Alejandro, tus propuestas van a ser cada vez más acertadas y más, digamos, óptimas en términos de comunicación. Hay que ver mucho, ser muy curioso, muy investigador, hay que leer entre líneas, hay que leer. Creo que el mejor consejo que te podría dar es hay que leerse el libro al que vas a diseñar. Hay que leerse el libro que hay que diseñar y de ahí leer entre líneas, leer visualmente y luego hablarlo mucho con tu editor. Esas son las cosas que yo siempre he hecho y que más me han servido en momentos de poca inspiración, digámoslo así. Es lo que más ha hecho como, ¿no? Que salga esa gran idea. Gracias. Alejandro, ¿un consejo de 1 minuto? Sí. Un minuto. Un minuto, un De consejo de acuerdo 1 con minuto. Ana, leer, contar historias de manera gráfica. También me encanta la novela gráfica, que más adelante tendremos la oportunidad, pero creo que sí, es tener, como dice Ana, buena dupla y buen equipo, porque no solamente estamos el editor y el diseñador, también se encuentra diagramador, también se encuentra fotógrafo, también se encuentra ilustrador. Entonces, si encontramos buenos equipos para crear estos proyectos y poder contar algo, es lo interesante. No podemos solos, es un hecho. Gracias. Bueno, no siendo más, de nuevo, muchas gracias, por supuesto, a la Cámara Colombiana del Libro por propiciar este espacio, y los invitamos a que sigan conectados con este espacio de Colombia Lee. Gracias, Ana, gracias, Alejandro. Gracias a ti, Silvana, gracias, Ana, y a todos los que nos acompañaron. Un abrazo grande a todos. Bueno, que estén bien. Que estén bien.